adicional a los problemas cotidianos de tu vida ya no te identifica? Acompáñanos para juntos intentar encontrar nuevas respuestas. Con la conducción del doctor Carlos Zanardi y Fernando Bongiorno. Perdiendo el control. Todos los viernes de 18 a 19 horas por LT20, Radio Junín. Hola gente, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa donde son todos invitados a perder el control, porque ese es el nombre de este programa, Perdiendo el Control. Si Dios quiere, no sabemos hasta cuándo, pero la idea es que esto perdure en el tiempo. Nos vamos a encontrar, como desde hace 2 viernes, todos los viernes de 18 a 19 horas por el aire de LT20 Radio Junín AM 1470. Este programa nació con un conductor original, que es el doctor Carlos Zanardi, Fernando Bongiorno también, nuestro asistente de producción y productor John Aguilera. Como el doctor Carlos Zanardi está en Praga, la capital de la República Checa, desde el viernes pasado, y este viernes nos acompaña, a quien le doy la bienvenida, Rubén Granados. Bueno, primero buenas tardes para todos, pero quédense tranquilos que ya el próximo viene Carlito. Así que quédense tranquilos, es hasta hoy. Si hagan el esfuerzo hoy es 1 horita nada más, el próximo ya viene el conductor original. Tuvimos la posibilidad el programa pasado. La idea de este programa no es caprichoso el nombre de Perder el Control, porque tiene como consigna conseguir, obtener y llegar a dar con otras respuestas a los mismos problemas. En el primer programa, que fue el 9 de junio, hablamos un poquito de qué se trataba el programa. En el segundo programa, que estuvo como invitado Rubén también, porque Carlos estaba en Praga y con él vamos a hablar ahora dentro de un ratito, hablamos sobre nuestra relación con el dinero y cómo había ido cambiando, porque la idea es que ustedes puedan participar también, no solamente nosotros hacer una especie de monólogo o de diálogo, sino que ustedes puedan comunicarse a través de las vías de comunicación, que en un ratito yo les voy a mencionar. Y en este tercer programa, la idea es poder hablar de vivir con propósito, vivir con un objetivo, saber para qué estamos en este bendito planeta Tierra. Esa es la idea para este programa. A esto que yo dije, ¿qué le puede aportar Rubén Granados? Nada, que tiene mucho que ver con el nombre del programa, me parece, porque a veces cuando hablamos de perdernos para encontrarnos, que más o menos por lo que escuché está planteado el programa, ¿no? Nos perdemos tanto que al final nos terminamos encontrando. Muchas veces de que pasa que se da ese proceso de transformación, tiene que ver porque encontré mi propósito. Entonces, es un buen tema y que tiene que ver con la esencia del porqué de este espacio, ¿no? Entonces, yo creo que a ver, mira, hay una frase que el otro día escuchaba y es de un psicólogo, siempre me los confundo a Bucay con otro, bueno, soy un desastre, ¿no? Así que no te voy a decir cuál es, después buscala capaz que sale. Sigmund Freud dijo. Este todavía está acá. Es más contemporáneo, todavía está en este plano. Acá, está en este plano y todo eso, pero decía esto de que hablaba un poco del tema, y yo sé que la radio por ahí a veces es una buena compañía para gente que está solo también, ¿no? Sí, señor. Y hablaba de los adolescentes, y vos sabés que el suicidio es una de las segundas causas de muerte de los adolescentes, y esta persona hablaba de cómo entran en depresión, ¿no? Y explicaba que cuando se entra en depresión se une nuestro espacio entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, ya nosotros vemos en nuestra vida que puede estar abierta la puerta de la muerte, ¿no? Y por eso a veces después se dispara el suicidio. Uh-huh. Y él explicaba que lo que separa tu visión de la muerte en vida son tus planes, son tus metas. Uh-huh. Entonces, lo que te mantiene claro, vivo. Lo que te mantiene vivo, lo que no te hace pensar en que vos sos finito, sino que sos infinito y que parece que, no sé, que vas a estar siempre acá, es tu plan, tu plan de vida, sea cual sea, ¿eh? Acá está bueno porque a veces cuando ponemos estos títulos, vivir con propósito, todo eso, a veces pensamos que hay que tener un gran propósito. No, o sea, cada uno es feliz con lo que quiere. Por ahí tu propósito es viajar, por ahí tu propósito es ayudar a alguien, educar a niños o lo que sea, pero en definitiva, ese objetivo, y cuando ese objetivo, porque un propósito, o sea, ¿qué es un propósito?
Cuando yo pongo, vamos a suponer, yo quiero algo, yo digo, yo quiero este objetivo, eso es un deseo. Cuando le pongo fecha a eso que quiero y además digo, lo voy a conseguir de acá hasta marzo, ya pasa a ser un semiplan, ¿no? O sea, porque muchos tenemos deseos, pero nunca lo planificamos ni lo llevamos a tierra, entonces pasa a ser un semiplan. ¿Y qué diferencia hay entre una meta, un plan con un propósito? Es que cuando eso que vos querés lograr te trasciende a vos. O sea, ahí ya se habla de un propósito de vida, ¿no? Cuando ya te trasciende, cuando ya llega a otras personas y vos sos feliz haciéndolo, pero además tiene otro destinatario. Otro destinatario tiene este programa, que en estos momentos los destinatarios del programa son ustedes que están del otro lado, pero del otro lado también, y formando parte, está el doctor Carlos Zanardi, que está en República Checa, en Praga, que después le voy a tirar un nombre que me llamó una atención y van a decir, acá en Argentina todos deberían llamarse así. ¿Carlos Zanardi está del otro lado? ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo te va? Estamos en vivo, así que saludalo. Si querés saludar en este orden, podés saludar a Rubén, podés saludar a la audiencia, podés saludar a John. Primero a toda la audiencia. Segundo, a ustedes dos. Y no quiero poner orden para no quedar mal. Primero voy a saludarlo a Rubén, ¿sí? Que está ahí haciéndonos el aguante. Y después te saludo a vos, a John, al operador, a todos los que están allá. Te cuento algo, Carlos, que en el primer programa hablamos un poquito y presentamos a la gente, con vos presente aquí, Rubén no estaba, le contamos a la gente que la idea de este programa era perder el control, o sea, para encontrar respuestas distintas a los mismos problemas. En el programa anterior, que vos estabas en Ezeiza, viajando, que ahora nos vas a contar qué estás haciendo allá, hablamos sobre nuestra relación con el dinero. Y ahora en este tercer programa hablamos de un tema que vos vas a estar totalmente de acuerdo porque lo hemos hablado infinidad de veces, que está relacionado con el propósito que uno tiene que intentar descubrir en principio para tener una vida un poco más fácil y más feliz, el propósito de por qué uno está sobre este planeta Tierra. ¿Qué hemos venido a hacer y que indudablemente está relacionado siempre con brindarse a los demás, obviamente uno disfrutar, ser feliz, todo lo que vos quieras para vos, pero una gran parte de tu propósito va a estar relacionado con hacer el bien a los demás. ¿Qué pensás en relación a esto? Y después contanos un poquito qué estás haciendo en Praga. Bueno, primero, que va en línea con todo esto, obvio, ¿no? Entonces es que a propósito, digo, de lo que muchas veces hablo con ciertas personas que no le dan la importancia por ahí que se merecen los pensamientos y la energía en esa línea, me escucho con cierto delay, pero que no excede el segundo, y me pregunto cómo a aproximadamente 8.000 y pico kilómetros, ¿sí?, me puedo escuchar a mí mismo sin que exista un cable en el medio, y de repente nos cuesta tanto entender, ¿sí?, que un pensamiento que no es más que una sintonía muy parecida a la que genera mi voz con el delay mínimo. Una onda. Puede estar dándose entre dos personas que estén charlando, como vos con Rubén en este momento, incluso escuchándome a mí, y cómo, digamos, las distancias las recorre algo que no se ve, pero que termina un poco condicionando nuestra existencia, y en la medida en la que entramos un poco en el campo cuántico y eso que tanto nos gusta, creo, estamos entendiendo la importancia y lo poco tangible que es, ¿no? Porque siempre tratamos de darle, justo recién estábamos cenando con unos compañeros que estaban acá en el curso conmigo y hablábamos de lo difícil que se hace interactuar con cosas distintas a la materia, que sin embargo sabemos que si nos regimos un poco por la física cuántica es muy poquito cuando la comparamos con toda esa energía que está rodeando lo que interacciona, ya sea el dinero, como lo explica muy bien Rubén siempre, o la medicina, que por ahí es lo que hago yo, la comunicación, que es lo que vos, y así podría darte un montón de ejemplos donde la materia, que es donde nuestra línea va enfocada, es muy chiquitita comparado con esto que de traducción de ello es un poco la frecuencia que nos contacta ahora y que no la vemos, no es un cable físico para hacerlo más simple, sino simplemente una vibración en una determinada frecuencia que permite que a través de repetidoras se dé esta comunicación, ¿no? Eso como introductorio te lo digo, ¿sí? Porque la verdad que me llamó mucho la atención
que estando tan lejos estemos tan cerca, a pesar de no estar físicamente, ¿no? Digo, esta trascendencia del propósito de la que hablaba Rubén al respecto del pensamiento y el objetivo, cómo puede trascender las barreras del tiempo, las barreras del espacio, y parece hasta simple entender que es algo más que excede a la materia, por eso que cuesta tanto entenderlo, ¿no? O sea, creo que ahí está, nos forjamos por ahí en un pensamiento que es más de lo que veo, lo creo, hasta que empezamos a entender un poco que, obviamente, apoyados por la física, ¿no? Que somos mucho más lo que no vemos que lo que vemos, ¿sí? Así que bueno, un poco eso te lo quería comentar porque creo que lo pude palpar así desde lejos, ¿no? Bien, bueno, les cuento, les quiero comentar, y ahora seguimos, Carlito, a quienes recién se suman, que estamos en vivo de 18 a 19 horas todos los viernes por el aire de LT20 Radio Junín, en este programa que se llama Perdiendo el Control, que tiene como objetivo, y ojalá así se dé, obtener otras respuestas a los mismos problemas de siempre. Programa que ya lleva 3 emisiones, con la de hoy, idea original del doctor Carlos Zanardi, que me invitó a sumarme a mí, a Fernando Bongiorno. Bueno, está Bubi, el operador, y a veces también alternamos porque está su hermano Miguel, y está John Aguilera también. Hoy nos acompaña por una cuestión eventual de que Rubén no está en la República Argentina, como él dijo, está a 8.000 kilómetros, Rubén Granados. El objetivo del programa, y están todos invitados, y ya sigo con vos, Carlitos, es, la consigna es que aprendamos o que descubramos o que sepamos de que se puede vivir con un propósito y que descubramos para qué estamos en esta vida. Me gustaría que ustedes participen del otro lado, ya sea o escribiendo o enviando mensajes de WhatsApp o comunicándose al teléfono fijo, para que nos cuenten si descubrieron cuál es su propósito, si descubrieron su razón de vivir. Y como dijo recién Rubén, no tiene que ser algo grandilocuente ni faraónico. A lo mejor descubrí que me gusta hacer cinturones de cuero o platería criolla y por ahí pasa lo mío y es lo que me gusta. Nos gustaría que nos cuentes. Hay un número de WhatsApp que es 2364-712675 y una línea fija que es 2364-634497. Carlos Zanardi desde Praga, la capital de República Checa. Antes de, Carlitos, de que por ahí redondees algo, me gustaría, porque me lo dijiste, pero me olvidé, ¿qué fuiste a hacer tantos días, desde el 16 al 26 a Praga? Mira, vine a un curso donde, interactuando con colegas de todo el mundo, hay colegas de más de 20 países, intercambiamos casos complejos, discutimos sobre ciertos avances en la técnica de lo que hacemos, en este caso es la cirugía de columna, discutimos sobre las complicaciones, yo te escuchaba y digo, a pesar de estar en un lugar que es turístico, el tiempo que tuve como para recorrer fue muy escueto, teniendo en cuenta que gran parte del tiempo la pasábamos en un evento científico, ¿no? Y bueno, sin irme o sin eludir tu pregunta, que un poco es como uno, aún en una condición que quizá, obviamente este no es el caso digamos, el caso habitual, pero como cuando hacemos algo que nos apasiona o que un poco cumple con nuestro propósito, la cosa parece pasar simple o hasta no tener tiempo, ¿no? En cuanto a que el tiempo no pasa, ¿sí? Digo un poco en línea con lo que estabas comentando vos. Volviendo a lo que hago acá, un poco es eso, ¿no? Interactuar con colegas de diferentes países también permite conocer la realidad en los diferentes países, que quizás no es tal como la creemos nosotros desde lejos. Claro. Y esto de alguna forma ayuda a adaptar ciertas carencias o a ciertas virtudes que tenemos en nuestra práctica e intercambiarlas con cirujanos de España, de Francia, de Polonia, de acá mismo, de Ucrania, de todos lados, ¿sí? Y creo que está bueno porque muchas veces el hecho de poder verlo desde otra dimensión, desde otro lado, cambia la perspectiva de la realidad, entre comillas, ¿no? Como si la realidad fuese tal, lo cual permite de alguna forma perder el control o que el ego deje de querer que sea como uno quiere y empezar a adaptarse. O sea, todos
nos tenemos que adaptar incluso a que vive en un lugar donde creemos que las condiciones son óptimas, ¿no? Ujú. Porque también forman parte de los paradigmas, ¿no? Si se vive en tal lado, se tendría que estar mejor, y muchas veces encontrarte con ese cirujano que te cuenta que tiene problemas quizá de otra índole, no el mismo que en Argentina, pero sí desde diferente óptica, hace no solo que se relativice lo nuestro, sino también hasta que le podamos aportar cierta ayuda, y creo que eso está bueno. Carlos, ¿con Parece loco, ¿no? Pero ¿qué te sorprendió en estos días de las charlas sobre este tema, justamente de que uno piensa que las crisis solamente están en Argentina, que la inflación es un problema nuestro solamente, y como vos dijiste y como decía mi querida abuela Juanita, en todos lados se cuecen habas? ¿Qué te ha sorprendido? Claro. ¿Con qué te ha sorprendido respecto a algún prejuicio que podías tener? Lo primero y un poco intercambiando, sin ánimo de meterme en el tema de Rubén, el primer comentario que, digamos, de quien nos acompañó en el hotel, hasta el viaje en el hotel, fue el comentario de la persona al respecto de lo preocupado que estaba por la inflación en Praga. Entonces, ¿cómo inflación en Praga? Sí, acá hay dos monedas, está el euro y está la corona checa, y el desfasaje, esto es Praga, no es... pero esto es una historia de cualquier taxista de Argentina, ¿eh? El desfasaje que se ha dado en el último tiempo, de alrededor de un 35%, ha generado el aumento de el metro cuadrado de la vivienda, que pasó a valer alrededor de $15.000, y se hace casi inaccesible para alguien que tiene un trabajo poder lograr el acceso a la primera vivienda propia, ¿sí? Y entonces digo, bueno, a ver, yo cerraba los ojos y de alguna manera intercambiaba alguna idea con él de que la realidad nuestra, obviamente con algún dígito más en la cifra, no era, digamos, a ver, sin ánimo de mirar a otro que esté igual que uno para sentirse o para relativizar la cosa, sino que, como decías, o te decía tu abuela, en todos lados existen problemas. O la gente de Polonia preocupada por la inmigración de los ucranianos que buscaban refugio en países que estaban cerca, y de esa manera generó un cierto desfasaje en la economía, y que esto lo estaba perjudicando mucho. Y bueno, y otro opinar del mismo país que no solo no los perjudicaba, sino que favorecía el hecho de hacer ciertas tareas laborales que quizá el de Polonia no las hacía, como que sería una inmigración de algún digamos, vecino a nuestro país, que haga una tarea que no se haga en nuestro país, o que complemente algo que se haga. Entonces digo, bueno, a ver, las realidades son desde otro ángulo, o hablar con compañeros de España y de repente poner en evidencia ciertas falencias que existen en el sistema público de salud, que es el que predomina en España, y que tiene carencias al respecto, que no es gratis, pero se vende como tal, y, o sea, pero tiene un costo. O sea, a ver, problemas muy parecidos a los nuestros, quizás con otra magnitud, pero de alguna manera hace a que uno mire la película, y yo estoy muy convencido en que depende de cómo uno se ponga los anteojos, depende de la realidad que uno ve, y esto siempre me ayuda mucho para, digamos, tener el empujoncito extra que me hace seguir buscando un poco la correntada para tener más control, ¿no? Pero bueno, un poco dejando de querer tener permanentemente el control y adaptándome a lo que hay y compartiéndolo también, ¿no? Porque creo que también está bueno que el hecho que todos sepan que no todo está tan mal, o en principio el mundo tiene crisis y somos parte de ese mundo. Carlitos, bueno, primero te saludo, Carlitos. Sí, ¿Cómo Rubén. estás, Rubén? ¿Cómo estás? Te voy a hacer dos preguntas. Bueno, primero una reflexión y después una pregunta que la tengo desde hoy, y no tiene nada que ver con todo, y después se van a cagar de risa la pregunta, pero en definitiva es como es. Fíjate que lo que está contando Carlos, o sea, en Praga, en España, en Argentina, en todos lados, todos tenemos una preocupación. O sea, y cuando solucionemos esa preocupación vamos a tener otra. Y cuando solucionemos esa vamos a tener otra. O sea, que es un estado en el que nosotros nos ponemos. Pero todas esas preocupaciones, a mí me gusta llamarles circunstancias a resolver. Porque ninguna son problemas graves. O sea, a ver, aumentó un poquito el metro cuadrado, no sé cuánto se va a valer el tema de salud, cubre un poquito menos en España. Bueno, acá sí tenemos temas que a veces se llega a lo grave, sobre todo en la indigencia, ¿no?
Sí, la inseguridad también. Y la inseguridad también y todo eso. Pero no hay, o sea, son temas que por más que son graves, vos no podés, preocupándote, solucionarlo. O sea, hay una frase que dice que nunca te podés volver lo suficientemente pobre para poder terminar con la pobreza. O sea, si yo odio la pobreza, no sirve nada que yo también me vuelva pobre. O sea, entonces no voy a solucionar nada. Pero bueno, nada, esa era la reflexión, que también es un tema de cómo a veces perdemos el control con la preocupación, ¿no? Sin que eso llegue a ayudarnos. Y la pregunta que tengo desde hoy es, ¿qué estaban comiendo, Carlitos? Porque escuché que dijiste, estábamos todos comiendo acá y me quedé, digo, ¿qué comerán en Praga? O sea, ¿qué estaban comiendo? Mira, hay comidas típicas de acá, pero vos sabés que yo particularmente tengo todo un tema con la comida, que habitualmente estoy acostumbrado a una dieta bastante saludable y las transgresiones después me las termino pagando con cierta malestar gástrico, etcétera. Hoy particularmente fue un solomillo de cerdo, nada que diste de lo que uno come allá en Argentina habitualmente. A la mostaza, con salsa agridulce, con salsa de verdeo. Con una papa y nada del otro mundo, y un queso muy rico que lo conocía, pero no sabía que el queso que se le pone a la ensalada que tiene rúcula, parmesano, del parmesano, podía venderse en trozos. La verdad que no lo sé. Obviamente que existe algo que se raye para hacerlo como habitualmente lo he comido siempre. ¿Vos qué compraste? ¿A Ormas? No, yo lo compro desarrollado. El tema es que eso se puede gratinar entre comillas y bueno, y hacer una ensalada que es muy rica, la verdad que es muy rica. Pero bueno, nada que diste de lo habitual que hacemos allá. Un poco pues, ahí contestándole a Rubén. Gracias. Lo que pasa es que ya son casi 6:30, 7, ya me empecé a pensar. Acordate, Carlos, que yo te pedí, si podías, que me trajeras alfajores. Yo tengo ese toque, todos mis amigos que viajan por el mundo, o así vayan a Agustín Roca, yo les pido alfajores, porque en República Checa me dijeron que venden alfajores de chocolate, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Creo que sí te lo puedo conseguir, pero... Escucha, sí, te cuento algo. Sí. Cuando estuvimos con John haciendo música y demás, él me dice, te voy a hacer probar algo que seguramente no probaste. Yo espero que la nena y la mujer de John no estén escuchando porque van a decir, con razón desaparecieron la golosina que le trajeron a Ailín de México. Te quiero preguntar qué viste de raro, teniendo en cuenta que John me dio a probar 4 o 5 golosinas que un amigo le había traído a la nena de México y tenían picante, con salsa tabasco, con chile. Cualquier golosina que vos te imagines que le compras a tu nene, o a tu nena, o a Camila, o a Renzo, pero con picante, propio de la cultura, ¿no? Y que no era rico ese maridaje entre el picante y el dulce. ¿Qué viste raro? ¿Viste alguna golosina rara, alguna...? Porque de la comida ya hablamos y la verdad que solomillo con papa no es nada raro. No. Mirá, lo único que, de sacar los dulces, por ahí, voy a ir a un tema un poquito más, el tema de la bebida. Uh-huh. Acá, por ejemplo, algo que me llamó la atención y mucho es que en la pinta de cerveza, el medio litro de cerveza cuesta 50 coronas checas y la botellita de agua chiquitita de agua mineral cuesta 90, el doble. La botella chiquitita de agua mineral. O sea, te incitan a tomar. Lo tiro a la mesa, al debate. A ver, Rubén, como economista, ¿qué cree que puede o cuál cree que puede ser la razón, sacando alguna obvia que tenga que ver con que cuando están más alcoholizados puedan tener alguna actitud de índole de mayor gasto? La explicación básica es oferta y demanda, o sea, la explicación básica es sale más barato. ¿Por qué? Eso, a ver, yo te digo, ¿cuánto vale una botellita en el kiosco acá? Y 250 pesos. 250 pesos. Por ahí te vas a, no sé, a un teatro, ¿cuánto vale? 500. Sí. Te vas a una fiesta, una fiesta electrónica. ¿Cuánto sale? Entonces, es la oferta, la reducida oferta y la demanda. A una fiesta electrónica, en un lugar específico. Y tiene que ver un poco con eso. Y después no sería tan loco, porque nosotros estamos acostumbrados. El agua debería tener más valor que todo, ¿no? Porque es algo que los procesos... Un recurso no renovable prácticamente. Natural, no renovable. O sea que, bueno, pero está bueno, qué buen dato, porque mirá vos las costumbres y cómo después nos terminamos adaptando a esas conductas, ¿no? Bueno, yo te quería comentar algo que me daba risa, Carlitos, que yo decía que hay un nombre que tienen en Praga
que tranquilamente se podría utilizar en la República Argentina y los políticos no deberían ofenderse. El alcalde de Praga pertenece al Partido Pirata, el partido político el cual encabeza o lleva adelante el alcalde de Praga se creó en el año 2009 y se llama Partido Pirata. Bueno, tampoco acá, o sea... ¿Qué nombre? Por ahí no tenemos no tenemos el privilegio, dijo. Pero bueno, nada, no nos metamos en eso. ¿Qué? O sea que una de las cosas que me llamó, y justo lo hablábamos hoy, me llamó pero poderosamente la atención, y otra vez, está bueno también el hecho de poder ver la historia o una parte muy chiquitita de nuestra historia, desde una visión un poco más llamémosle global. El hecho de nos llevan en una tarde a un tour, a recorrer, acá hay muchas cuestiones de índole, digamos, histórica, que tienen que ver con la religión, ¿no? Entonces, de repente ver, sin ánimo de entrar en alguna opinión, que no es mi intención, pero sí el hecho de digamos, de lo magnífica, de lo grande o de lo factuosa que eran las construcciones con todo lo que había dentro, y cómo quizá en una época de la historia acá se adoraba a eso, se regía incluso todo lo que había desde lo político, social, económico, estaba alrededor de eso. Y cuando le hago la pregunta a la guía, le digo, bueno, y hoy, ¿cuántos religiosos católicos un poco hay que fueron los que de alguna forma habían regido la historia de aquella época? Me dice, hoy aproximadamente acá son un 10%, el resto somos agnósticos o protestantes. Digo, ¿cómo se evolucionó o cómo se modificó lo que en un momento fue la realidad de este lugar, ¿no? Hasta llegar a ser estructuras que tenían 33 metros de alto con pinturas en la parte, sería la parte de abajo del techo, sí, hechas con una delicadeza artesanal magnífica en el año 1450, por citar algo. Digo, para posicionarnos en ese momento de la historia, lo que significaba desde la energía que había que entregarle a ese acto y lo banal que pasa a ser hoy, ¿no? Y eso para mí, desde una mirada actual, sin juzgar, porque esa es otra, ¿no? Yo en un momento quise hacer una opinión, pero digo, claro, estoy opinando con los conocimientos que tengo hoy y es injusto para el que era adorador de esto hace 600 años, ¿no? Uh-huh. Me parece que no corresponde, pero sí cómo se puede cambiar, ¿no? Cómo se puede hasta, de hecho, algo que fue el motor de la sociedad y de la economía y de la política, pasar a ser el 10% de lo que fue. Digo, un poco se lo comento porque me llamó poderosamente la atención a mí, eso. Bueno, nada es para siempre, indudablemente. No. Bueno, amigos... Y las realidades... Sí, decime. No, decime. Seguí porque yo... No, te interrumpí yo, perdón. Rubén va a redondear con algo y vamos a ir a la primera pausa comercial. Nada, bueno, que como dice Carlitos, o sea, todas nuestras conductas y nuestras costumbres y las costumbres de las sociedades van mutando, pero bueno, volviendo al tema de hoy, de lo que decía Carlitos, hoy él está en Praga haciendo lo que le gusta como gran cirujano que es, en convenciones con otros cirujanos que también están haciendo lo que les gusta, llevando la vida que quieren. La pregunta es a vos que estás escuchando la radio, ¿cuál es tu propósito, no? ¿A qué viniste a este mundo? Y hay una frase que la define, que a John seguramente le va a gustar, que muchas veces dicen, no mueras con tu música adentro, ¿no? Si tenés una música y todos las tenemos, trata de que empiece a sonar lo más rápido posible. Seguimos en vivo en este programa que dio por llamarse Perdiendo el Control. Tiene como objetivo cada viernes de 18 a 19 horas por LT20 Radio Junín encontrar otras respuestas a los mismos problemas. Este programa nació originalmente de una idea del doctor Carlos Zanardi, neurocirujano y cirujano de columna, que en estos momentos está en Praga, en República Checa, realizando de lo suyo, de lo que él sabe, y me invitó a mí para que llevemos adelante este ciclo. Carlos hace 2 viernes que está, como les dije, en Praga, y tenemos el honor de contar con la presencia
de Rubén Granados, que lo voy a reconocer oficialmente, porque primero que ya se lo dije hoy vía mensajito, Rubén Granados es de Fernando Bongiorno, el mentor y el inspirador. Se tenía que decir. Qué responsabilidad. Y se dijo. Qué responsabilidad. Bueno. Ojalá salga bien el experimento. Yo le dije que le iba a agradecer a Dios y le iba a agradecer al universo, a las energías, a quienes ustedes prefieran, por haber conocido a Rubén, que si bien yo ya lo conocía, pero una vez tenía que resolver un problema laboral muy concreto y específico, y nuestro amigo Gabriel Guido, digo nuestro amigo porque es un amigo en común, me dijo, eso te va a ayudar a resolverlo Rubén Granados, persona que no lo tenía, no me había venido a la cabeza para que me dé una mano, me dio un par de sesiones de consultoría, no sé si así se dice, y solucionamos un problema administrativo que yo tenía en mi empresa y que tenía que resolverlo, y en 2 o 3 clases, él a través de unas preguntas, porque todo comenzó conmigo hablando y comentándole cuál era el panorama para que él desde afuera pudiera verlo, evaluarlo y resolver. Nos contás un poco me gustaría que quienes no te conocen sepan de qué se trata tu trabajo, Rubén, que está directamente relacionado con la consigna de este programa, vivir con propósito. Bueno, en realidad muchos ya me conocen, pero por mis otros trabajos. O sea, acá en Argentina ustedes vieron que tenemos que trabajar de 2 o 3 cosas. En realidad mi actividad principal es, yo vengo de mi financiera, es mi primer emprendimiento, que se llama Concretar, financiera de acá de Junín, que tiene ya, bueno, en septiembre va a ser 29 años que está abierta, en el año 94. Muchos me conocen por eso, tengo muchos amigos y clientes por eso. También tengo una inmobiliaria que se llama Rubén Granados Propiedades, y también muchos me conocen por eso. Pero a la vez, y a lo que vos te referís, es a un proyecto educativo que yo vengo llevando adelante de hace 4 años, para el cual me preparé en desarrollo personal, en programación neurolingüística, en liderazgo, bueno, en un montón de áreas, y por supuesto ya el área financiera yo ya tenía cierta expertise, y bueno, lo que hacemos es guiar a las personas en su desarrollo personal y financiero. Y lo digo así porque no es guiar a las personas a ganar más dinero, ¿no? o a mejorar sus finanzas, porque si no mejora quién es, difícilmente por ahí puede mejorar momentáneamente sus finanzas, ¿no? Y ahí, bueno, se enseña, tenemos un instituto que fundé yo el año pasado, que se llama Instituto de la Economía, donde enseñamos a chicos, a niños de 8 años en adelante, en un programa, educación financiera y desarrollo personal, cosa que el plan de estudio no lo tiene, y también enseñamos a adultos en otro programa que, con el niño medio enseñamos, o sea, le enseñamos directamente a que empiece a incorporar creencias saludables con el dinero, y a los adultos le reenseñamos, ¿no? Le sacamos las creencias viejas que tienen y ahí le tratamos de hacer una relación saludable con el dinero, y muchas veces esa relación saludable tiene que ver con su propósito, ¿no? Eso te iba a decir, ¿qué relación hay y si es más fácil enseñarle al niño que no está viciado, que no tiene mañas, etcétera, etcétera? Enseñarle sí, es más fácil, y todo sería mucho más simple si le enseñáramos ese tipo de cosas. A ver, miremos esto como que todos tenemos un programa, un software, ¿no? Que hace que actuemos de diferentes formas. Claro, ese programa muchas veces es inconsciente, porque nuestro cerebro tiene 2 partes, una parte racional y una parte inconsciente. Lo que pasa que nosotros navegamos en el inconsciente casi el 80% del día, ¿no? O sea, nos paramos a veces a razonar y después seguimos con nuestras conductas aprendidas. Esas conductas aprendidas se les llaman hábitos, y esos hábitos muchas veces no son nuestros. Entonces, hay hábitos con el dinero que vienen de quienes influyeron en donde se toman esas conductas, esas creencias, se llaman creencias, en este caso son creencias limitantes, que son los 7, 8, 9, 10 años en esa. Así que pregúntate qué decían del dinero en tu casa, o con quiénes influían, quiénes te criaron, quiénes eran un ejemplo para vos, qué decían del dinero, y quizás ahí puedas llegar a tener alguna creencia para trabajar. Y el tema es que se va armando, como decía, un programa. Ese programa navega por nuestras rutas neuronales
y se disparan las conductas. Entonces, yo tengo todas las mañanas, por ejemplo, no yo, ¿no? Pero digo, vos agarrás, salís de tu casa y tenés todas las mañanas que te bajás, te comprás 2 medialunas y te subís y vos vas en automático, todas las mañanas lo haces. De hecho, probá en tu casa, cambiá el tarro de basura y vas a ir a buscarlo al mismo lugar. O sea, navegamos en el inconsciente. Y con el dinero y con todo lo laboral y con todo pasa lo mismo, hasta que nosotros nos paramos a pensar. En mi caso, bueno, yo, si bien conseguía resultados financieros, en un momento me sentí sin ganas de emprender, y yo soy súper emprendedor, vacío, saturado, estresado, y me paré a pensar. En ese interín yo venía comunicando sobre economía. Ustedes saben que son amigos de la radio, escribí mucho tiempo en el diario La Verdad sobre economía, y lo que hice fue empezar a ver cómo eso lo podíamos llevar a educación, porque veía también comentarios de economía, de gente que analizaba la economía, que hablaba claramente de que no había educación financiera. Y ahí yo dije, bueno, para comunicarle a otra persona tengo que desarrollarme, y empecé a hacer todo un trabajo de desarrollo personal, y ahí empecé a atar las conductas con el dinero. Y eso es lo que nosotros hacemos, o sea, donde hacemos grandes cambios es en trabajar sobre las conductas de las personas sobre el dinero. Y ahí no se hace un cambio financiero, sino se hace un cambio de la persona, que redunda en resultados financieros, una consecuencia, ¿no? Atacamos la causa y después hay un efecto. Ese vacío se llenó, ese desgano se revirtió cuando te pusiste sobre el riel y empezaste a andar sobre tu propósito. ¿De a poco fue cambiando eso? Sí, yo creo que, bueno, me paré a pensar y había un montón de cosas que tienen que ver con la vida personal de cada uno de nosotros. En este caso a mí, por ejemplo, en el año 2006 mi papá faltó de golpe, o sea, lo llevó a dar una vuelta a la laguna y lo desconectaron así con una CB arriba de mi auto. En enero, después en noviembre nació mi primer hija, o sea, pasé de perder a mi papá y a ser responsable de mi hija, y todo eso llevaba estrés y sobre todo no conforme con, o sea, ya medio sin ganas, sin hambre laboral, y todo eso se juntó, hoy lo puedo ver desde lejos, y llegó un momento de cambio. Yo siempre digo que las historias de transformación o los momentos de transformación, y vos preguntate si estás en estos momentos, llegan por 3 lugares. Uno es porque te cansaste, estás harto de estar harto, le digo yo. Otra es porque algo te inspiró, y otra es porque la vida te sacó de un golpe. Bueno, en este caso a mí se me había juntado un poco de cada una de las cosas y me pedía un cambio. Y ese cambio llegó, atándome al desarrollo personal y sobre todo autoconociéndome y viendo a ver qué necesitaba, qué me hacía feliz, qué propósito podría tener para, bueno, cambiar mis ganas, ¿no? Mis expectativas. Así que, bueno, ahí empieza ese proceso que gracias a Dios sí cambió casi toda la visión de para qué me levanto todas las mañanas. Si vos tuvieras que hacer un promedio de la gente que vos atendés, no sé si seguís haciendo consultoría, y de los que se acercan para educarse de alguna forma, ¿hay algún denominador común de decir se acercan en la gran mayoría porque o se sienten vacíos o porque quieren emprender otra cosa? ¿Qué detectás vos, Rubén? En Argentina se acercan muchos por problemas económicos, o sea, porque quieren cambiar su realidad económica. Ese es el motivo por el que se acercan. Pero en realidad después muchas veces terminan haciendo un cambio mucho más profundo que ese. Pero para que ustedes razonen y piensen, o sea, yo además formo parte de un club de inversionistas, de una marca de desarrollo personal, una de las número 1 de Latinoamérica, impactan 3 millones de personas, de más de 17 países, y trabajamos en un club que se llama el Club de Inversionistas, donde la gente, los comerciantes de distintos países, México, Chile, Paraguay, Argentina, Perú, cuando se sientan, nosotros somos, diríamos yo, formadores externos de la marca, y vienen los emprendedores y nos dicen qué problemas tienen. Tienen los mismos problemas que acá en Argentina. O sea, todos queremos siempre tener más y crecer. Lo que pasa acá el contexto es un poco más difícil, no lo vamos a negar. Pero los límites vienen mucho más de otras cosas que no tienen que ver con nuestras condiciones, sino con nuestra mentalidad, con nuestras emociones. O sea, y sobre todo hay una frase que dice que no son las condiciones que vos tengas las que deciden quién sos, sino las decisiones que tomes. Recién estábamos escuchando música y hablamos de un artista, no importa quién, que es un gran músico, pero en su momento, bueno, o sea, no explotó, pero quizás por decisiones que tomó o por una forma de vida que eligió. Entonces, pensá en cuál es tu mentalidad con respecto a eso, y también si hay algo que querés hacer. O sea, siempre hay alguien que quiere escribir un libro, siempre hay alguien que algo le querés dejar a tus hijos, y cuando empiezan a pasar esas cosas trasciende, ¿no?
trascendés vos, porque algo dejás una obra, los artistas, la música, no sé, un pintor, y no grandes cosas, una enseñanza con tu hijo, bueno, a ver, por ejemplo, mirando ya alrededor, Bubi, ¿cuánto hace que está acá de operador? Y es su propósito, ¿no? Porque es su música, su vida está conectada a la música, ¿no? Y quizás podría haber tenido otros trabajos, pero él tomó decisiones y eligió quizás disfrutar primero, después servir y ayudar en algo que yo soy bueno, porque encima tiene talento para eso, y después recibir un beneficio a cambio. O sea, fíjate que está poniendo el dinero en tercer lugar y no en el primero como lo ponemos a veces. Yo quiero ir a laburar y ¿qué es lo primero que miro? ¿Cuánto voy a ganar, che? Ah, mi primo puso una heladería y como le funciona yo también voy a poner una heladería. ¿Y te gusta vender helado las 24 horas? No, pero le funciona. Ahí estamos en contra del propósito, ¿no? Este programa se llama Perdiendo el Control y tiene como objetivo principal conseguir otras respuestas a los mismos problemas. El doctor Carlos Zanardi es conductor también de este programa. En estos momentos se encuentra en Praga y creo que está al aire. Carlos, ¿cómo estás? Te volvemos a saludar. Claro, bien. No sé que lo escuchaba Rubén y se me venía una frase que escuché una vez al respecto de haz lo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida, ¿no? Es correcto. Un poco al respecto de lo que hemos hablado con vos, creo que con Rubén también lo compartimos, el hecho de que cuando uno hace algo para lo cual cree que es un poco el propósito o es lo que te apasiona, el viernes y la alegría del fin de semana porque uno está fastidiado por el trabajo, entre comillas, al hacer lo que a uno lo hablamos en la cena hace un rato acá sobre cómo se relativiza incluso hasta el tiempo, ¿no? Relativiza porque pasa y no te das cuenta porque estás haciendo algo que a vos te gusta, que cuando no te gusta el tiempo no pasa más, incluso hasta es relativo, ¿no? Porque tiene que ver con cómo uno lo siente. Y sí, firmo al pie todo lo que dijo ahí Rubén. Yo recuerdo haber leído un libro que un poco me cambió mucho, que lo escribió Napoleón Hill, obviamente lo conocen mucho, que es Piense y hágase rico. Y casualmente no habla del dinero como objetivo, sino como medio, ¿no? Entonces cuando uno hace lo que le gusta, todo es relativo en cuanto a que el dinero viene, pero viene como consecuencia de la energía que uno entrega, y siempre que lo que uno entregue vaya en la triada win-win-win, digo yo, ¿no? Que se beneficie el universo por una causa noble, que la contraparte que de alguna manera tiene que pagar por lo que vos haces te beneficie, y vos te beneficiás, no hay chance que eso no salga bien. Uh-huh. Ahora, probablemente con la intención de ganar dinero, un poco lo que comentaba Rubén, tenga si funciona un tiempo, ¿sí? Por eso creo que hay un montón de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la energía renovable o, por ejemplo, con la menor contaminación, con el proyecto de los autos eléctricos, por decirlo, que yo creo que no hay duda que es cuestión de tiempo, pero que va a ser algo que tiene que trascender porque le es útil al universo, le es útil al que lo hace, al jefe del auto, y también le es útil a la persona que lo compra para los diferentes usos que le dé, ¿no? Así que creo Carlos, que, vos sabés que yo decía la otra vez, uno de los ejemplos, ¿sabes? Una de las empresas más grandes de Argentina, o por lo menos la que más cotiza en bolsa, se llama Mercado Libre, ¿no? Que ahora no está acá. Pero el Mercado Libre es un ganar-ganar, como dice Carlitos. O sea, ganan todos. Gana el comerciante que pone su producto, gana el que traslada y vende, gana Mercado Libre y gana el comprador, sí, porque tiene una opción más y a veces si está más barata compra ahí. O sea, y hoy en el mundo, como dice él, bien Carlos, o sea, el tema de los autos eléctricos es otro ejemplo, es un ganar-ganar. Y el que no entienda eso así, el que no entienda tirar esa energía, va a estar desde la carencia. O sea, el mundo es tan abundante que es un buen negocio para todos. Y con respecto a lo que decía el libro, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, fíjate que es un libro de mentalidad. Es mentalidad de pensar qué querés, pensar que disfrutás, pensar que te gusta, pero a la vez te dice, y hacete rico. No está en contra del dinero. O sea, tener la mentalidad más abundante sí, que quiera, pero disfrutar, ¿no? Rubén, sí. Y él lo que describe es lo que aprendió de Andrew Carnegie, sí, en aquella época, que estamos hablando de 1930, plena recesión de los Estados Unidos, o sea, tampoco tiene que ver, y viste cuando Napoleón Hill descubre un poco el propósito, él trabajaba en una mina, era pobre y no quería esa vida para él, y él se plantea esto a los 17 años y va un poco a intentar aprender de alguien
que era un exitoso, ¿no? Y a partir de ahí millonario. todo lo que hace, ¿no? Digo, cómo el propósito se puede, nunca es demasiado tarde, ¿sí? Pero me parece que es la única vía si uno quiere de alguna forma, como contaban, ser feliz y encontrar este win-win, ¿no? Que todos ganen. Eso no falla nunca. Sí, hay una frase de una, no me acuerdo quién la dice, pero viene creo que se la recogió Jim Rohn, a una enfermera de Manhattan que venía y escuchó, ¿no? Atendía casi a sus personas en su lecho de muerte, y lo que escuchaba habitualmente es ¿no? Esto de, y si toda mi vida fue un error, y si toda mi vida viví equivocado, y si me quedó la música adentro, lo que decíamos hoy, ¿no? Y eso es pararte a pensar, ¿qué propósito tengo acá? ¿No? Basta de andar en automático, basta de decir, estoy cansado de esto, pero no cambio nada. Esa por ahí es la idea de que te hagamos pensar en eso. Vos sabés que yo pensaba, Carlos, Sí, Fer, déjame que te cierre con una idea que me parece que es lindo que lo comparta. Bien. Va muy en línea con lo que estamos hablando. Casualmente, Rubén comentó al respecto de que cuando uno es chico, tanto sea por lo que generalmente cuando uno es chico no tiene tanta conciencia. La conciencia la vamos desarrollando. Por lo tanto, somos de una manera un filtro muy permeable a lo verbal y a lo no verbal, ¿no? Cómo te miraba tu viejo cuando vos te ibas de vacaciones o se iban de vacaciones, un poco esta carencia que de hecho, a ver, muchas veces o en muchos casos está fundado por familias que han venido de la inmigración de los italianos, condición que ya no está, pero de alguna manera la tenemos ahí dando vuelta en el subconsciente. Y ahí viene un poco el mensaje que lo hablé con mi psicoanalista el otro día al respecto de, hablamos de deconstruir, ¿no? Decimos que tenemos este software en nuestro hardware que sería nuestro cerebro, y el software es lo que nos cargaron nuestros viejos como pudieron, ya sea con el gesto, con palabras, con lo que fuere. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Listo. Ahora tenemos que deconstruir, o sea, primero reconocerlo, después deconstruir y después empezar a construir, ¿sí? Yo le digo a él como Lego en el tema de cómo funcionamos, ¿sí? Le digo, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace para deconstruir algo que hasta está tan arraigado en mí que creo que es parte de mi personalidad, ¿no? Porque ya el pensamiento y la emoción pasa a formar parte de mi hábito, como nos contaba Rubén. Y su respuesta fue, y acá viene lo lindo, fue el hecho que lo reconozcas como tal, ¿sí? Ya es el comienzo del cambio. Porque cada respuesta, o sea, el día que te sientas triste porque no te permitís, por ejemplo, cambiar el auto, porque tenés en tu paradigma el hecho de que tenés que vivir en la carencia, porque sería ostentar, de alguna forma, por llamarlo, cuando uno compra un auto nuevo, cuando tengas la emoción y vos ya la pensás, esto es parte de lo que me enseñaron, pero no tiene nada que ver con mi realidad hoy, ya ese es el comienzo del fin, ¿sí? Así que bueno, un poco compartirlo con ustedes y con quien nos esté escuchando, sobre esto de ya verlo como que esto no es, primero que no es la verdad, segundo que no nació con uno, sino que uno fue condicionado a eso, y tercero que se puede cambiar y luchar todos los días, porque esto es para todo el campeonato, esto no se cura, digamos, esto es una condición que se cambia lentamente hasta que pasa a ser parte de un nuevo paradigma. Ese es el comienzo del cambio, y eso es lo que les quería transmitir o compartir, porque me fue re útil el hecho de decir, bueno, a ver, cada cosa que yo considere que en mí es paradigmática, cada vez que reaccione y que antes lo reforzaba diciendo, bueno, yo soy así, ahora me tomo 3 segundos para refutar y tratar de gestar o formar un nuevo paradigma. ¿Va a redondear la idea, Rubén? No, se le cuestionó mucho eso ¿cómo es? Al dueño de Apple, ahora se me fue. A Steve Jobs una vez respondió eso. Y bueno, yo soy así. Y la verdad que es muy precaria esa respuesta, ¿no? Porque todos podemos cambiar lo que somos. Redondearlo de alguna manera es decir que esto que habla Carlitos es hablar de aceptarse. Y si bien el universo y la vida es perfecta, porque es perfecta, el mundo es perfecto, todo el día sale el sol a tal hora y es todo un universo coordinado y perfecto, nosotros los seres humanos no, somos seres duales y tenemos que aceptar de que nos ponemos distintas máscaras. A veces nos ponemos la máscara de padre, a veces nos ponemos la máscara de pareja, a veces nos ponemos de cirujano o de conductor o en este caso, no sé, de cada uno en su trabajo.
pero también tenemos sombras, ¿no? Tenemos luces y sombras, y esas sombras hay que aceptarlas y hay que sacarlas. Y ahí es donde empieza un poco la aceptación de que muchas veces es un camino, que la competencia es con vos mismo, donde todos los días con que te asegures de ser mejor que ayer, ya vas caminando en ese sentido. Así que bueno, la invitación está hecha. Carlos, un minuto más para que te despidas. Como hay luces y sombras, hay comienzos y finales. Comienzo que tuvo este programa a las 18 horas y un final que se está acercando en apenas un minuto. Bueno, no, nada. Agradecerle a Rubén, a vos, a John, a todos los que nos están escuchando, al operador, por hacer esto un ámbito lindo, porque la verdad que yo estaba con ganas. De hecho, bueno, a ver, esto puede que se esté escuchando y que se empiece también a escuchar en España, ¿no? Porque le pasé obviamente el link para que se bajen la app y si sirve, ¿por qué no en el futuro recibir intercambio de parte de los que nos escuchan, ¿no? Creo que eso estaría bueno, un poco como para empezar esto de que no es más que una competencia donde luchamos contra nosotros mismos y nos damos una mano el uno con el otro como para que seamos mejor cada día en función de lo que uno considere que tiene mal. Y así que ese sería más o menos el mensaje. Gracias a todos. Gracias, Carlos querido. Lo despedimos a Carlos, co-creador de este programa que se llama Perdiendo el Control, y a los españoles, como diría mi amigo John, ¿qué le decimos? ¡A por ellos! Nos vamos. No quiero que Perdiendo el Control llegue a su fin sin recordarles algo. Que este 24 de junio, o sea, mañana, el artista juninense Federico Troya Fermín Molinari, ex cantante y compositor de Delfines de Etiopía, junto a su proyecto de Tres Peces Música, se presenta mañana sábado, como les dije, en City Rock junto a Mutus. Habíamos planeado una canción de Fede, pero el programa está terminando. Si el operador así lo quiere, vamos a terminar con la canción, con la cortina musical, con la canción creada por John Aguilera y por quien les habla, interpretada, cantada, verbalizada por Pablo Bertulo, y luego la señorita azafata a todos nos dirá que este viaje ha llegado a su fin. Muchas gracias, hasta la semana que viene.